Aquellos que amamos los libros vamos adquiriendo una relación afectiva con ellos. Y particularmente en mi caso, claro, al pertenecer por generación con lo que llaman los escritores de los años 80, tengo un vínculo especialmente sentimental con ellos. Estoy hablando de Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Javier Cercas, que es del que voy a leer ahora unas palabras de una entrevista acerca de su último libro. Todos ellos tienen libros nuevos, ahora después del verano. Y el libro de Javier Cercas se llama El impostor, un libro fascinante. Habla de un personaje real, Enric Marco, y lo toma, dice él, en las palabras de esta entrevista con el diario El País, como un espejo de lo que de algún modo somos todos, de lo que ha sido este país también, a lo largo ya de casi un siglo, y describe la historia fascinante de este personaje. Marco, nos dice Cercas, no movió ni un dedo contra el franquismo durante 40 años, pero al terminar la dictadura, él se convirtió en el secretario general del tercer sindicato más a la izquierda que había en España, la CNT. Su impostura le lleva a pretender ser un deportado de campo de concentración y como tal llega a presidir también la Asociación de Veteranos del campo de concentración nazi de Buchenwald. Él se hizo toda una identidad a partir de esa impostura. Y el libro de Cercas lo que se propone es entender por qué. ¿Qué es lo que lleva a una persona a construirse semejante vida en base a mentiras? De esta manera, Cercas nos muestra lo que fallamos nosotros, dice. No aquellos los que hicieron la transición, Marco inventándose esta historia, a los que siempre echamos las culpas, sino a la responsabilidad que tenemos nosotros, los de mi generación, que hemos decidido que la culpa de todo lo malo y de lo que pasa lo tienen papá y mamá, o sea, los que nos han antecedido, y nosotros no nos consideramos responsables. Dice Cercas que la corrupción no nos la hemos inventado nosotros, ni Pujol ni Bárcenas. Existe desde que el mundo es mundo. Los seres humanos somos así. Y el problema, por lo tanto, dice, no son los corruptos. Lo que hay que cambiar es las personas. Y este libro habla de nuestra insaciable, humillante necesidad de ser queridos, aceptados, admirados. Habla de que todos somos un poco actores, de nuestra infinita capacidad para decir sí y de nuestra cobarde incapacidad para decir no. Todas estas cosas no son de ahora, son de siempre. Es más, son universales. La historia, como dice Horacio, habla de ti. El impostor no es Enric Marco, somos todos. Es el hombre común. Le pregunta el entrevistador que si él comienza el libro intentando entender qué es lo que motiva a Marco a hacer todo esto. Al acabar, como suele ocurrir en los libros de Cercas, no hay respuesta. Solamente hay una pregunta abierta para el lector. Y él dice que la respuesta a la pregunta del libro es que no hay respuesta. Lo interesante para mí es tratar de entender por qué hizo lo que hizo, y esa es la pregunta que me interesa. Él se inventó una vida para sobrevivir, y eso en mayor o menor medida nosotros mismos lo hacemos. Todos somos novelistas de nosotros mismos. Ofrecemos a los demás una imagen que no siempre es la verdadera. Y pretendemos, como Marco, que la ficción nos salve. Pero como nos pasa a todos, lo que nos dice este libro es que al final hay que afrontar la verdad. La dura, terrible realidad de lo que somos, de aquello que preferíamos no ser, es de la que nos enfrenta este libro. El libro de los libros, a cuya luz yo quiero leer cualquier otro libro. Y este libro me muestra en primer lugar la realidad de quién yo soy. Me lee a mí mismo. Y lo que nos dice es que no somos las criaturas maravillosas que pensábamos que somos. Con las palabras del apóstol Juan en su primera carta, nos dice que nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que el mal no está en nosotros. Esa contradicción interna profunda que encontramos que actúa como una fuerza
como una ley dentro de cada uno de nosotros y que nos lleva, con las palabras de Pablo en Romanos 7, a no hacer el bien que nosotros queremos hacer, sino todo lo contrario, el mal que vemos que hay en nosotros. Lo que descubre el apóstol es que el mal mora en él, que está en su interior y le acompaña allá donde vaya. Podemos hacernos grandes sueños, ideales, expectativas de lo que vamos a hacer con nuestra vida. Pero esa es la dura realidad de lo que somos. Y la Biblia, por lo tanto, no es un libro ni optimista ni pesimista. Es un libro realista. Te muestra la realidad de quién eres. No tener una teología, por lo tanto, correcta del pecado es, en palabras de Juan, engañarse a uno mismo. Y yo creo que lo que la Escritura nos muestra acerca de esa caída que se produjo en Génesis capítulo 3, en el principio, cuando aquel primer hombre y aquella mujer, Adán y Eva, escogieron seguir su propia voluntad, descubrir por sí mismos lo que era lo mejor, es la realidad de la cual todavía hoy participamos. Y esa terrible realidad se ve en todas las esferas de la vida. Yo creo que nadie que se considere un cristiano en el sentido bíblico puede negar lo que los reformadores llamaron la depravación total. La depravación total no significa que el ser humano puede ser o sea tan malo como pudiera ser. Obviamente que no somos demonios, podríamos llegar a ser peores de los que somos. Pero lo que la depravación total nos dice no es eso, sino que no hay ningún aspecto, no hay nada de la vida humana que no esté afectado por esa tragedia que la Biblia llama la caída. Empezando por nuestra mente, por el conocimiento, aquello que fue la gran disputa en el siglo XVI entre los reformadores y Roma. Se puede seguir de alguna forma por nuestro raciocinio, por nuestro entendimiento, el conocimiento de lo que es la verdad. Una y otra vez aquellos nuestros antepasados en la fe enfrentaron la realidad de que no podemos descubrir a Dios por nuestra mente. Nuestra propia razón está entenebrecida. No vemos, no entendemos las cosas como son. Cuidado con el orgullo, con la sana doctrina, porque precisamente los que hablamos de Dios somos nosotros. Y entonces hay que tener en cuenta que nada de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión de Dios está libre de los efectos de la caída. Ninguno de nosotros tiene una teología perfecta. Nadie puede decir que comprende a Dios como Él es. Como dice Isaías, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No podemos entender ni comprender la mente de Dios. Sigue siendo un misterio para nosotros. Y el ser humano, por lo tanto, en ese autoengaño, se quiere hacer la ilusión de ser otro a quien es. El Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan que esa mentira nos esclaviza. Nos pone bajo el dominio y la tiranía de ese pecado que hay en nosotros y que nos impide vivir como deberíamos vivir. Pero el gran mensaje del Evangelio, la buena noticia de la que nos habla esta palabra y mensaje de Dios, es Cristo Jesús, la verdad que nos hace libres. Y por lo tanto, toda esta palabra revelación de Dios nos muestra precisamente lo que no queremos enfrentar. Somos necios, como dice Santiago, si viéndonos en la realidad de este espejo, lo que hacemos es apartar la mirada y no querer aceptar lo que dice acerca de nosotros mismos. Porque no nos engañemos, la Biblia no es solamente una revelación o manifestación de quién es Dios, es también la revelación de quiénes somos nosotros. Y esto a nadie le gusta, es algo vergonzoso, es algo lamentable, que lo que uno tiene ganas es de sentarse y llorar, amargas lágrimas, porque no somos quienes quisiéramos ser. Y lo que nos muestra aquí en Génesis 3 es que hemos aceptado el engaño. Nos hemos tragado la mentira de este intruso en su creación, que es también obra de sus manos, pero que se ha rebelado contra él, que es el mentiroso desde el principio. Ese mentiroso desde el principio nos dice que podemos descubrir por nosotros mismos quiénes somos. En Génesis 3 nos lleva a dudar de la palabra de Dios.
¿No os ha dicho Dios que no comáis del fruto del árbol, de todo árbol, de cualquier árbol? No, dice Eva, solamente de un árbol concreto. Una y otra vez la visión que nos da de Dios el maligno es pensar que Dios es el gran aguafiestas. Es quien viene precisamente a amargarnos la vida. Que estamos aquí, en este domingo por la mañana, en vez de poder hacer otra cosa más divertida y entretenida. Y sencillamente esto nos amarga la vida. En el fondo de nuestro interior pensamos que nos estamos perdiendo la fiesta. Que aquí estamos sencillamente haciendo algo, un sacrificio, esperemos que cuente para algo, ¿verdad? Pero realmente lo que hay dentro de nosotros es la envidia. Deseamos en nuestro corazón la vida de aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que piensan realmente que pueden vivir sin su palabra. Al fin y al cabo, cuando dejamos de hacer lo que ocurre, cerramos este libro y el techo no se te cae a la mañana siguiente, ¿no? La vida continúa. Y realmente a veces las cosas te van incluso mejor de lo que iban antes, ¿no? No nos engañemos, realmente no es evidente, las circunstancias en la vida no ponen de manifiesto las consecuencias de lo que hacemos. Pero aquí nos muestra en Génesis 3 que hay evidentemente en esa independencia de Dios trágicas consecuencias. Consecuencias que llegan hasta el día de hoy. Y es importante entender una y otra vez que una cosa son los síntomas, las manifestaciones de lo que ese mal produce, y el origen distinto que está en la base y en el fondo de todo mal que la Biblia llama pecado. La distinción entre pecados y pecado es tan importante que es precisamente lo que explica la razón de la miseria de nuestra vida. Nos concentramos en los problemas, en las contradicciones que tenemos, en las debilidades, y pensamos que si Dios nos librara de ellas, no tendríamos ya ninguna dificultad. Por lo tanto, confundimos cuál es la raíz, la base, el fundamento del problema, la enfermedad, y nos quedamos simplemente intentando evitar el dolor. Pero la Biblia lo que le interesa, y en particular tiene su atención, es lo que Dios hace respecto a ese problema en mayúsculas, que es el pecado. Porque todo lo demás es consecuencia de él. Y, por lo tanto, lo que Dios se propone hacer, desde el Edén mismo, desde aquel huerto y paraíso en el cual dio las palabras de este protoevangelio, la buena noticia que hay en primer lugar en Génesis 3:15, y que da ya luz a todo lo que vemos a continuación. Todo el Antiguo Testamento es la búsqueda del cumplimiento de esta promesa de Génesis 3:15. El que nazca de una mujer que haya de volver atrás, de restaurar todo ese orden que ha sido caído a su forma y orden original. Esa búsqueda es la que sigue a lo largo de tantas largas genealogías del Antiguo Testamento. Y se para, como cuando en un ordenador vamos mirando una lista, se para en un nombre y empieza a contarnos la historia de un personaje. Y así vemos en el Antiguo Testamento muchas vidas de hombres y mujeres. Y se para en ellos pensando si será este del cual hablaba Génesis 3:15. Inevitablemente, ¿qué impresión nos deja el Antiguo Testamento? Decepción. No hay nadie, absolutamente nadie, que llegue a la talla. Uno llega al final del Antiguo Testamento y después de haber seguido todos estos nombres, haberse parado en muchos de ellos, todos nos decepcionan. Incluso el mejor de los hombres está lleno de defectos y contradicciones. Es otro que todavía ha de venir. Es por eso que el Antiguo Testamento es un libro incompleto. Será la Biblia de los judíos, pero no es la revelación completa de Dios. Si así fuera, podríamos sentarnos y llorar ciertamente porque no hay ninguna buena noticia. La buena noticia viene a partir de la llegada de aquel hijo de Adán, de aquel que se nos anuncia aquí en Génesis 3:15, que va no solamente a combatir ese mal, el sufrimiento, enfrentarse a esa muerte, sino que va a vencerlo, a luchar contra él. Y por lo tanto lo que nos muestra aquí el relato de la caída de Génesis 3 es que tanto el sufrimiento como la muerte no pertenecen al propósito original de Dios. Y entender esto no solamente libra a Dios de la culpa, del mal o el pecado,
Nos dice Juan que en Él hay luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En Él solamente hay bien y no hay ningún mal. Sino que en Génesis 3 también entendemos que tenemos el derecho a enfrentarnos a todo el mal, el sufrimiento e indignarnos ante la propia muerte. No hay nada más terrible en este mundo que gente que piense que la muerte es algo natural, que es sencillamente lógico, que el ser humano sufra y acaba su vida pudriéndose. Si esta es tu visión del mundo, realmente tengo pena por ti, auténtica compasión, porque yo no veo nada natural en la muerte, ni en el sufrimiento. Es algo profundamente extraño, ajeno. Estamos hechos para la vida y el goce y el disfrute de ella para siempre. Y por lo tanto, el cristiano es aquel que tiene todo el derecho, a la luz de esta revelación, para enfrentarse con todo lo que esa caída ha producido, con las consecuencias de ese mal que traen sufrimiento y muerte. Por poner un ejemplo, no sé cuántos habéis visto la película, para muchos infantil, pero para mí las grandes historias son siempre para niños y mayores, si no realmente no es una gran historia. Esta se llama Babe y es de un cerdito, australiana. El cerdito nos cuenta la historia de este mundo en el cual finalmente hay animales que sirven y otros que no sirven, ¿no? Y los que sirven, pues hay que dejarles con vida y los otros acabar con ellos, obviamente. Los caballos, obviamente, tienen utilidad. Pueden servir para arar, pueden cargar cosas, así que los caballos tienen su destino asegurado. Pero un pato como el que aparece en esta historia, ¿para qué sirve? Esto para hacer paté, ¿no? Realmente no tiene mucho sentido. Pero el pato de Babe se enfrenta a su destino. El pato de Babe no ve precisamente como su ideal acabar siendo un precioso paté, sino que lo que quiere Babe es ser alguien. E intenta hacer de gallo y cantar por las mañanas y hacer el ridículo intentando ser otra cosa de lo que no es. Y el caballo, con esta sabiduría solemne, le dice que el secreto de la vida es aceptar quien uno es, sus limitaciones, la realidad, ¿no? Pero a ello, ¿no?, se enfrenta Babe. Y la teología del caballo está equivocada. Pero la de Babe, la que se enfrenta a este pato a esa realidad última, es la correcta. O si queréis un ejemplo más ilustrado o erudito, la plaga de Camus. En la plaga de Camus llega este enorme mal, ¿no?, sobre la ciudad. Y el sacerdote, el cura, no se atreve a enfrentarse a él, porque ve en él el juicio de Dios. Cree que de esta forma esta plaga ha llegado como el castigo de la maldad de los hombres y tiene miedo a combatirlo. Sin embargo, el médico ateo, ¿no?, él entrega su vida, ¿no?, por buscar salvar la de aquellos seres humanos que están sufriendo esta terrible epidemia, esta plaga. Y la conclusión es evidente. Está claro dónde están las simpatías de Camus, en aquel que se enfrenta contra el mal. Por lo tanto, cuidado con teologías y visiones de Dios que lo que justifican es el mal. Porque la advertencia que nos da la profecía es: ay de los que a lo bueno llaman malo, y que la luz la confunden con la oscuridad. No podemos hacer responsables a Dios, queridos amigos y hermanos, de ninguno de nuestros males. Quien diga que Dios le ha hecho hacer esto, se engaña en primer lugar a sí mismo, pero también está deshonrando el nombre de Dios. Le está, en palabras de Juan, haciendo mentiroso. Por lo tanto, el mal es completamente nuestro y el bien es totalmente de Dios. El problema del mal es un enigma para todos nosotros, creyentes o no creyentes. Quien pretende que tiene una respuesta fácil por este relato de Génesis 3 realmente tiene un pensamiento muy superficial. Yo no creo que el diablo sea la respuesta a todas las preguntas que tenemos sobre el origen del mal. Si tú crees que es así, me alegro, pero no comparto esa visión. No creo que el diablo sea la explicación de todos nuestros males. Igual tampoco creo que el ser humano y su libertad enorme, maravillosa, sea la explicación de todos los males. Creo que el misterio del mal está ahí y ninguno de estos factores realmente lo explica totalmente. Por supuesto que contamos con la realidad del maligno, con la responsabilidad, que evidentemente es de lo que trata este capítulo, de la responsabilidad del ser humano. Pero hay algo que se nos escapa en todo ello, para explicar ese inmenso problema que es el mal.
Yo creo que la gran ventaja que tenemos creyentes frente a no creyentes respecto a esta cuestión es que nosotros sabemos, por lo menos, de dónde viene el bien. El malo, vemos que no sabemos cómo llega a tener esa enorme capacidad y tremenda para la maldad. Pero todo lo bueno que nos pasa en la vida, cualquier cosa maravillosa que nos ocurre, el no creyente te dirá que es suerte. Simplemente, la fortuna te ha amanecido y has tenido esa maravillosa suerte por el azar para disfrutar lo que disfrutas. Pero quien conoce a Dios sabe con las palabras de Santiago que no hay ningún bien, ninguna buena dádiva, ningún don ni bendición de Dios que no venga del Padre de las luces. Todo lo bueno que hay en esta vida, queridos amigos, tanto para creyentes como para no creyentes, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es simplemente una obra de su gracia. Por lo tanto, el mal no lo podemos explicar, pero sabemos de dónde viene el bien. Y a ello es a lo cual nos aferramos, a la confianza de que nuestro Dios es bueno. Y nos enfrentamos una y otra vez a la tentación que aquí encontramos en Génesis 3. La tentación de pensar que Dios no es quien nos dice que es, un Dios bueno. C.S. Lewis, cuando enfrentaba la enfermedad y la muerte de su esposa, empezó a garabatear aquellas líneas en aquellos cuadernos que han llegado a ser el libro Una pena observada. Lo publicó bajo seudónimo, avergonzado de lo que había escrito, y por eso está fuera, digamos, de su legado literario legalmente registrado, porque fueron notas que él hizo sin poder corroborarlas con su propio nombre. Pero en ellas está tal vez el Luis más íntimo, el más profundo. Y en estas frases que tiene Luis en el libro Una pena observada, maravillosamente, por cierto, traducido por Martine Gaité, la escritora salmantina, que vivía la enfermedad de su hija cuando se propuso traducir este libro, y lo va haciendo a medida que su hija va padeciendo ese mal, del cual finalmente muere. En el libro Una pena observada encontramos una y otra vez esa tentación, la de pensar que Dios no es quien creemos que es, que Dios realmente está en contra nuestra y lo que estamos viendo es la obra de un sádico cósmico, alguien que se complace en traernos este mal y dolor. Y Luis, ante esa experiencia, es como que revisara todo lo que habían sido sus ideas. Citamos muchas veces las palabras del problema del dolor, de cómo Dios nos susurra por medio del placer, ¿no? Pero nos habla, ¿no?, en las experiencias de la vida de una forma especial a gritos, ¿no?, en medio del dolor y el sufrimiento. Pero cuando Luis mismo experimenta ese dolor y sufrimiento, empieza a dudar de sus propias ideas. Empieza realmente a cuestionar si es cierto que Dios tiene ese propósito, ¿no?, detrás del sufrimiento. Inevitablemente, una y otra vez se debate en su interior, con esa sospecha que todos tenemos. Lo que Pablo Martínez ha llamado a veces la teología del garrote. La idea que naturalmente tenemos muchos de nosotros, ¿no? Cada vez que te ocurre algo, bueno, es evidente que otra cosa iba a pasar, ¿no? Dios te ha pegado el palo, ¿no?, el golpe que te merecías, ¿no? O es que te creías que te podías salir con la tuya. Una y otra vez lo que sospechamos cada vez que nos viene cualquier tipo de contratiempo, de dificultad, es que Dios está de esta manera, ¿no?, castigándonos, ¿no?, por lo que nosotros hemos hecho. Y hemos hecho incluso una teología de todo ello, totalmente ajena a la disciplina que nos muestra Hebreos, que es legítima. Pero una cosa es la disciplina de Dios y otra es su castigo. El castigo del que estamos hablando no es un castigo para ayudarnos a confiar en Él. Todo lo contrario, para que nos demos cuenta de que estamos perdidos. Consideramos que lo que muestra es nuestro destino finalmente imposible de cambiar. La realidad de que somos un caso desesperado, de que no tenemos remedio. Yo no sé si te sientes tú así, pero yo me he sentido toda mi vida así. Y hasta el día de hoy creo que debemos leer estas palabras de Juan, entendiendo que de lo que hablan no es de un momento particular en nuestra vida, cuando llegamos a conocer al Señor, cuando confesamos nuestro pecado y nos volvemos a Él,
sino que nos hablan de lo que ha de ser nuestra existencia cada día. Es por eso que el Señor Jesús nos enseñó a orar en esa oración modelo: Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, porque cada día nosotros ofendemos a Dios. Realmente, si dependiera de nosotros a partir de llegar a ser sus hijos, el poder complacerle y vivir la vida que debemos vivir, lo único que haríamos es acumular una y otra vez nuestras ofensas hasta acabar sepultados por ellas. Pero la gran promesa, la maravilla del Evangelio, es que cuando vienes a Él de rodillas, suplicándole perdón, diciendo: aquí estoy, una vez más, habiendo fallado y caído en la misma cosa, Dios no te dice: bueno, aquí estás, por 51 veces, ¿no? ¿Tú cómo te crees? ¿Que ahora con qué cara te presentas? ¿Quién te crees que eres? Otra vez viniendo con esto. La maravilla del perdón es que Dios borra nuestros pecados. Cada vez que nos perdona, quita toda memoria de ellos. No volvemos a Él por 51 veces. Volvemos como si nunca hubiéramos hecho mal. El Señor nos recibe tal y como somos, por su sola gracia y misericordia. Y el Evangelio nos explica por qué lo hace. A causa de ese Hijo que había de venir de la mujer, que cambiaría todas las cosas. Génesis 3:15 nos dice que pondría enemistad entre la mujer y esa realidad, ¿no?, que oscura de nuestro mal, entre su simiente y la simiente suya, y la heriría en la cabeza y le herirá en el calcañar, a aquella serpiente antigua que nos dice Apocalipsis que es Satanás. La historia, por lo tanto, de todo este libro, del principio a final de ese plan de Dios de salvación, es cómo se propone aplastar la cabeza de Satanás. Y, por lo tanto, como dice el apóstol Pablo al acabar Romanos, es cierto que todavía no hemos visto su cabeza totalmente aplastada, pero ha recibido el golpe mortal. Lo que hay son los movimientos, los espasmos de una criatura que tiene sus días contados. Y sencillamente, aunque todo este mundo parece dominado bajo el maligno, en el cual parece reinar y gobernar, sin embargo, el mensaje del Evangelio es que no tiene ningún futuro. Creer y confiar esto es la promesa del Evangelio. Saber que por medio del Hijo de una mujer, Dios va a cambiar todas las cosas. Y lo hará sobrenaturalmente. Nació milagrosamente de aquella mujer llamada María, como recordaremos una Navidad más. Y vino con un solo fin y propósito al mundo: luchar, combatir con las tinieblas, quitar todo ese poder del mal, deshacer las obras del maligno. Todo movimiento del Señor Jesucristo a lo largo de toda su vida en esta tierra fue en contra de la injusticia y del mal. Se enfrentó incluso ante este mundo y naturaleza desordenada, ante la tempestad, ante el vendaval, ante los elementos en desorden. El Señor luchó y buscó mostrar el poder divino de la realidad de quién era: Dios hecho hombre. Y por lo tanto nos anuncia incluso la restauración misma de esa creación de la que hablamos ayer. El Señor Jesús ha venido a reinar sobre este mundo, a hacer todas las cosas nuevas. Y todo lo que hace, precisamente en medio nuestro, es para mostrar quién es Él. Él, el legítimo, el heredero, el que viene a reinar por los siglos de los siglos, y ante el cual ni el maligno ni el mal mismo tienen la última palabra. Creer y confiar esto es la única esperanza que tenemos en la vida y en la muerte. Mientras sigamos pensando que este mundo está en medio de una lucha de dos poderes iguales, de resultado y destino incierto, en el cual no sabremos si el bien finalmente vencerá al mal, o el maligno se sale con la suya, en esa visión dualista de la vida no hay ninguna esperanza. La única esperanza es la que nos muestra la palabra de Dios, en la de un Cristo que ha reinado
a partir precisamente de esa victoria final que hace sobre el maligno y el poder del pecado en este mundo. Pocos pasajes hay tan conmovedores como el de Juan capítulo 11, cuando el Señor Jesús se enfrenta a la muerte de aquel su amigo Lázaro y ante aquella tumba dice esas dos tremendas palabras. El versículo más corto de la Escritura, pero más conmovedor. Para mí, finalmente, la respuesta de Cristo frente al mal. Jesús lloró. Jesús lloró. Y lo que nos muestra aquí es la realidad de que yo no sé por qué Dios permite el mal. Yo no sé por qué tú tienes que sufrir lo que estás padeciendo. Yo no sé por qué ha tenido que ocurrir eso que pasa en tu vida. Pero lo que hoy te digo en esta mañana es que Dios no es indiferente. Que Dios siente en lo más profundo, en lo más íntimo de su corazón eterno, compasión profunda por lo que tú estás viviendo. Ser privado del sentido sumo sacerdotal de lo que Cristo significa, habiendo experimentado todo quebranto. Un varón, un hombre que tiene su propia experiencia, la realidad de todo mal y tentación que conozcamos. No hay nada que haya en tu vida que parezca que va a acabar contigo y con todo tu destino y promesa de vida espiritual, con lo cual el Señor Jesús nos identifique. Él ha sido tentado en todo, probado sobremanera, pero sin embargo, libre de mal. Y por lo tanto, el nombre ante el cual clamamos a Dios en esta mañana es el nombre de aquel que nos conoce, pero que nos conoce de primera mano, que ha experimentado la tragedia de ese pecado, de ese mal en la vida de los hombres, que ha llorado amargas lágrimas frente a la realidad de ese imperio de la muerte. Pero, querido amigo, ha venido a desarmarlo, ha venido a acabar con él, ha venido a derrotar a aquel que tenía el poder y el imperio de la muerte, y ha vencido, ha triunfado. Hoy es un día especial, domingo, y este día la Iglesia cristiana celebra con todo su derecho la victoria de Cristo Jesús. Y nadie nos puede privar de esa celebración, del hecho de que ese Cristo que murió en aquella cruz, identificándose hasta los últimos términos con nuestro mal, se levantó en victoria y triunfo y reina precisamente habiendo luchado y desarmado a todos los poderes que sostenían el mal y la muerte. Nadie sabe hasta qué punto el Señor Jesús tuvo que padecer en aquella terrible noche. Cuando vemos cómo en la oscuridad de su alma se angustia sobremanera, no podemos siquiera intuir cuál fue la terrible realidad a la cual el Señor Jesús se enfrentó en el Calvario. Ni el sol mismo quiso brillar en medio del día para que viéramos lo que Él estaba enfrentando en aquella cruz. Con toda solemnidad el credo hablaba de que descendió a los infiernos, porque clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se enfrentó a la negación misma de todo lo que Él era. Fue privado de toda conciencia, de filiación, de ser hijo eterno de Dios. Sufrió el vacío aquel que estaba menos preparado para la distancia y la separación de Dios, que por toda la eternidad había vivido en esa comunión íntima con Él. Fue privado de ello. Sufrió los tormentos del infierno mismo sobre aquella cruz para que tú y yo podamos ser libres de ese mal. ¿No sería una gran ofensa? ¿No sería terrible por nuestra parte que Él, habiendo padecido y sufrido todo esto, no tengamos el valor de reconocer que lo que hizo fue por mí y por ti?
Él padeció y sufrió todas las consecuencias de nuestro mal sobre aquel madero para que tú y yo seamos libres de ello. Por lo tanto, no seamos ingratos, sino agradecidos. Reconozcamos que lo que Él ha sufrido y padecido fue por nosotros. Confesemos ahora en silencio nuestro pecado a Dios. Reconozcamos y no nos engañemos que el mal está en nosotros, pero que Cristo Jesús ha padecido por cada uno de nuestros pecados. Hagámoslo así, en oración.